Bueno, recién le decía que íbamos a dedicarle hoy más tiempo a algunos temas que no están directamente ligados a qué pasa con el riesgo país, qué nos sucede con las obligaciones en materia de deuda externa, etcétera, sino algunos temas que vale la pena posar la vista sobre ellos y que tienen que ver más con qué ocurre en el mercado de trabajo, qué sucede con las variables sociales. Y para eso tenemos el gusto de contar con la presencia de un economista, que además de ser una gran economista, es una persona excelente, a la cual ya mismo le agradezco. Gracias, Virginia, por haberte llegado. Gracias a vos por la invitación. Bueno, Virginia Giordano trabaja, jefa de investigaciones de IDESA. Por si alguien, si bien IDESA es conocido y sus informes son muy requeridos, yo creo que no debe haber economista que no recurra a ellos, pero me gustaría, por si alguien no lo tiene presente, que nos dijeras, Virginia, ¿qué es IDESA? Bueno, brevemente somos un instituto de investigación y analizamos temáticas y producimos informes relacionados con temas de política pública. Y ahí nos enfocamos no tanto en temas, como decís vos, que se habla mucho, como mercado o la macro en general, sino temas más sociales, ¿no? Como mercado laboral, educación, salud, temas tributarios, un poco de todo. Pero en realidad nuestro foco es lograr mejoras en la política pública y aportamos ideas. Sacamos un informe todos los domingos, así que el que quiera se puede suscribir y los recibe en su casilla de mail. Bueno, yo los recibo y por eso, pero la primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con esto de políticas públicas. ¿Cómo están viendo, y cuál es tu opinión personal, la situación global, primero la situación de la macroeconomía argentina? Nosotros vemos que la macro en general bien, y creo que fue el gran logro de este gobierno, ¿no? Por fin, después de tantos años, ¿no? Poder consolidar un superávit fiscal y finalmente terminar con el flagelo que es la inflación, ¿no? Nos sorprendió a todos, incluso lo rápido que descendió la inflación, hasta ubicarse en valores altos para otros lugares del mundo, pero Sí. para nosotros argentinos, niveles bajísimos a los cuales no estábamos acostumbrados a vivir. Así que eso creo que fue el gran logro. Pero lo que pareciera estarle pasando al gobierno, vemos que le pasa, es que no está pudiendo crecer. Si vemos la serie del estimador mensual de actividad económica, lo que vemos fue una gran caída a comienzos del año pasado, un rebote y después una especie de meseta. Y así pasa con todos los indicadores. Y acá es donde empiezan a surgir decimos, Argentina tiene que aumentar la productividad, tiene que haber algunos cambios a nivel interno, política pública, para poder lograr despegar y finalmente crecer, ¿no? Esto de que mejore el salario, que no sea simplemente una caída y de vuelta rebote, que mejore la economía, que se genere empleo de calidad, que la pobreza logramos que baje, pero de vuelta seguimos en pobreza en torno al 30%, que es altísimo. Es cómo logramos que Argentina salga de ese ciclo vicioso, ¿no? Donde va para abajo, va para arriba, pero nunca logramos despegar y sostenerlo en el tiempo. Mencionaste recién el estimador mensual de la actividad económica. Cuando uno mira este año, que parecía que el primer trimestre parecía que se iba a recuperar algo, aunque era muy heterogéneo en todo caso según los sectores, pero después me parece que por decisiones de política económica la economía entró ya en una situación de estancamiento. Me parece que tuvo que ver con la política monetaria, con los problemas del sector externo. ¿Cómo ven eso ustedes? Yo creo que también siempre está, o el mercado ve, la incertidumbre de volver atrás, ¿no? Lo mismo vimos en el Congreso, lo que estuvo pasando, ¿no? Se armó una coalición para el otro lado y de golpe parecía que estaba en peligro el déficit fiscal otra vez. Entonces siempre ese riesgo de volver para atrás está latente y hace que todo sea inestable. Por eso creo que se habla tanto, ¿no? De la necesidad de reformas estructurales, algo que haga sostenible lo que Milei aplicó al comienzo del año pasado, que fue una especie de motosierra, ¿no? Basado principalmente en un gran ajuste en las jubilaciones. Bueno, ¿cómo hacemos que eso sea sostenible en el tiempo? Porque ya no hay margen de vuelta para aplicar motosierra. Y acá surge, o se pone sobre la mesa, y creo que el gobierno está hablando del tema, aunque todavía no tenemos claridad sobre para qué lado van, el tema de las reformas estructurales. La más urgente, en mi opinión, la tributaria. ¿Cuáles son los rasgos que vos creés que deberían caracterizar esa reforma? ¿Y cuáles son las chances que ves de que eso efectivamente se pueda llevar adelante? Y agrego de paso otra pregunta más. ¿No debería eso también incluir a los niveles de las provincias y los municipios? Sí, sin duda ese es el gran desafío, creo que porque nunca se llevan a cabo por esa necesidad de armar consensos, que sobre todo es algo que a este gobierno le cuesta muchísimo.
Pareciera ahora estar en un tono más conciliador, con algunos vaivenes, pero bueno, ojalá se dé y con un Congreso más favorable todo parecería que podrían, aunque sea, impulsarse si hay diálogos con los gobernadores y demás. Pero sí, por ejemplo, estaba hablando de la necesidad de una reforma tributaria. Sin duda se necesitan los gobernadores porque los impuestos más distorsivos están a nivel provincial. Argentina tiene, yo creo que dos problemas. Uno, altos impuestos, que es alto dependiendo cómo lo veas. Hay otros países del mundo que tienen impuestos más altos. El tema es que vuelven el servicio de calidad. Nosotros tenemos como una presión fiscal que está cerca también de la de Brasil, ¿no? Claro, y hay países en el norte de Europa que tienen presiones mucho más altas. El alto impuesto podría ser un problema. El tema es que tenemos muy malos impuestos. Impuestos que distorsionan la economía, que distorsionan las decisiones de inversión. Y el más preocupante de todos es ingresos brutos, que es un impuesto provincial. Entonces, sin duda se avanza hacia algo más razonable. Por ejemplo, nosotros en IDESA venimos proponiendo el tema del super IVA, es decir, un IVA que absorba ingresos brutos y las tasas municipales. Sin duda haber que sentarse con los gobernadores y cranear esta reforma Haría tributaria. falta una especie de consenso, como hubo en un momento determinado un consenso fiscal, ¿no? Sí, el problema del consenso fiscal, que creo que el diagnóstico era errado, ¿no? Porque ahí se decía, bueno, bajemos ingresos brutos. El problema de ingresos brutos no es el valor, la tasa incluso es mucho más baja que el IVA. El tema es todas las distorsiones que generan, ¿no? Las distorsiones, las complejidades administrativas, los saldos a favor que tienen las provincias. La cascada. La cascada, poner a que el Estado le traslade a un privado el cobro de los impuestos. Todo eso hace que sea un impuesto totalmente inviable y reducirlo no alcanza y la tendencia siempre está para volver para atrás ante alguna crisis, entonces tiene que ser eliminado. Virginia, supongamos que el gobierno, que estuviera en el ADN del presidente generar espacios de consenso, que legítimamente uno puede tener dudas, pero supongamos que eso existe y que los gobernadores, aunque sea por la presión del Estado Nacional o lo que fuera, están dispuestos a acompañar un proceso que termine en una reforma tributaria profunda. Vayamos al aspecto de absorber en un mismo IVA los tributos provinciales y algunas tasas municipales, que son impuestos en realidad. ¿No se corre allí el riesgo de que la alícuota necesaria sea muy elevada? ¿Cuánto tendría que ser la alícuota para absorber ingresos brutos y lo municipal? Nosotros hemos hecho un estudio muy simplista, ¿no? Visto por arriba, porque creo que hay que meterse bien adentro y hacer algunos cálculos más profundos. Ingreso bruto es un impuesto muy complejo porque son 24 provincias, donde cada rubro tiene una tasa. Heterogéneo, sí. Entonces, bueno, habría que verlo con más fino, pero manteniendo la presión se puede llegar a absorberlo. Eso quiere decir sumarle a la alícuota del impuesto al valor agregado la de los ingresos. Exacto, entonces tendríamos un IVA por ahí cercano al 28 o el 30. Ajá. Que a la gente por ahí le puede chocar, pero lo que nosotros siempre decimos, lo estás pagando igual, nada más que no lo estás viendo. Sí. Por ahí es un poco más honesto y transparente, decirle la verdad, y además es un impuesto que estamos exportando, porque el que quiere competir con el mundo lo lleva adentro. En cambio, si fuera un IVA lo puedes descontar y sale el mundo sin ese impuesto. Además, probablemente si se lograra una reforma de ese tipo, habría una economía en la administración del sistema, ¿no? Del sistema tributario. Porque sí, mucho lo que nos preguntan es quién lo administra. Nosotros somos más de la idea que lo haga AFIP y que funcione como funciona actualmente la coparticipación, ¿no? Que vaya para allá y vuelva, porque algunas provincias no tienen por ahí la capacidad administrativa de llevar a cabo la recaudación de este impuesto. Probablemente mejorara la recaudación si fuera... Exactamente, habría menos evasión, sería más simple, o sea, habría mejoras por ese lado también. Sí, de todos modos me parece que va a ser difícil, y ahí, digamos, no lo tratemos, pero vamos a otro tema necesariamente, que es el tema del régimen de coparticipación. Exactamente. Y eso es una complicación todavía más grande que el consenso por las disposiciones que hay respecto de las mayorías, los acuerdos necesarios para hacerlo, ¿no? Sí, es también muy mal régimen, genera muy malos incentivos. Los gobernadores reciben una especie de cheque en blanco, donde no hay correlación entre lo que vos cobras y lo que vos gastas. Y el que recauda. Y es más, tenés más incentivo a querer congraciarte con la gente, aumentás el empleo público, el clientelismo y demás. No hay incentivo a cobrar bien ni a gastar bien. Bueno, vamos a dejar esta reforma. Vamos a ir ahora a un breve corte para darle lugar a nuestros anunciantes, y cuando volvemos seguimos hablando con Virginia Jordán.
Bueno, estamos conversando con Virginia Giordano, hablamos de una de las reformas que se discuten, que es la reforma tributaria, en la cual IDESA tiene una propuesta, que es la que nos explicaba. Vamos a hablar de otra reforma, que yo creo que genera mucho más debate, y yo a veces pienso que genera más debate que la información que tenemos. Así que nada mejor que preguntarte a vos, Virginia, el tema de la reforma laboral, ¿qué saben de lo que se puede llegar a hacer y sobre todo qué es lo que habría que hacer? Bueno, yo creo que primero hay que partir de un diagnóstico del mercado laboral, de cómo estamos. Tenemos la foto, que salieron ahora hace poquito los datos de la encuesta permanente de hogares, tenemos que la mitad de los trabajadores o son informales o cuentapropistas. Sí. Y si vemos la película, vemos que eso no cambia en el tiempo. Aún en épocas de bonanza económica, donde crece un poco el empleo, la composición, cómo se distribuyen en esta torta, digamos, permanece bastante parecida, con lo cual demuestra que el mercado laboral argentino, a pesar de tener épocas de crecimiento, tiene una debilidad estructural para generar empleos de calidad. Y acá podemos entrar en debates sobre cuál es la causa, el origen, sacándonos el crecimiento que sin duda ayuda, que puede estar ligado a cuestiones, ¿no?, de educación, muchísimas otras, pero uno de los puntos centrales que nosotros venimos marcándonos es las instituciones laborales, ¿no? Las reglas de juego del mercado laboral que no alientan la creación del empleo. Ahí adentro siempre marcamos tres cosas. Los costos visibles. Uno son las cargas sociales, las altas cargas sociales. Por cada 100 pesos que paga un empleador, tiene que pagar 50 extra en costo no salarial. ¿50% es el costo no salarial para la empresa? En cargas sociales, aguinaldo, saque, el sindicato y demás. Con lo cual es muy elevado, digamos, y partamos de la base que los mayores generadores de empleo en Argentina son las pymes, claro. O sea que son costos muy, muy altos. Después, las condiciones que imponen los convenios colectivos sectoriales. En Argentina tenemos convenios dirigidos por las grandes cúpulas sindicales que tienen orígenes en los años 50, 60, 70, 80 y que no se han ido renovando por este tema de la ultraactividad, que imponen salarios y otras condiciones de trabajo independientemente del tipo de empresa. Es decir, que un pequeño kiosco en el norte del país tiene que seguir las mismas condiciones salariales y no salariales que una gran empresa, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires. No hay foco, ¿no?, en el tema de tamaño de empresa, en región y demás. Y el tercer tema, que esto ya se ha abordado un poco en lo que fue el DNU y la ley bases, es la incertidumbre que genera la terminación del empleo, ¿no? Los altos costos a la hora de tener que despedir un empleado. Esas son como las tres cosas que vemos en las que habría que trabajar. Algunas ya fueron abordadas, por ejemplo, las multas por la mala registración y la multiplicación de las indemnizaciones por despido fue abordada en la ley bases y en el DNU, pero estos otros dos temas, sobre todo el tema de convenios colectivos, todavía no se ha trabajado. Andaba circulando por ahí un borrador del Consejo de Mayo, sí, y se habla un poco de este tema, ¿no? La propuesta era el desenganche de los convenios sectoriales. Que eso sería futuro, digamos, o inmediatamente. Porque ¿cómo harías vos para diferenciar algo que parece razonable, que una estructura económica relativamente chica, que tenga que digamos, asumir los mismos costos que una gran empresa? ¿Cómo harías esa segmentación? Lo que han hecho otros países, este tema ya se aplicó, por ejemplo, en España en un momento de crisis, y Alemania creo que lo sigue teniendo vigente, es que la empresa que se quiera desenganchar del convenio hace un acuerdo a nivel de empresa y se homologa en el Ministerio de Trabajo, y ese es el convenio que rige para esa empresa. Ahora, ahí va a haber mucha resistencia de los gremios, porque tenemos toda una tradición de negociación centralizada, ¿no? Exactamente, y eso es lo que marcamos nosotros un poco en el informe. En el borrador que circula, porque de vuelta no sabemos si es el que va a quedar o se están cambiando algo, se daba la opción, y de hecho esta opción ya se dio en los 90, sin embargo los únicos habilitados para negociar son los grandes sindicatos. Entonces no hay incentivo a que se aprueben estos convenios a nivel de empresa. Entonces una propuesta por ahí, por ejemplo, sería para las micropymes, es decir, empresas de menos de 10 empleados, que automáticamente no estén envueltos en el convenio sectorial y que cada empresa decida si quiere adherirse al convenio o que firme un acuerdo a nivel de empresa y se homologue en el Ministerio de Trabajo. ¿Vos crees que eso va a ser factible habida cuenta de la fortaleza que tiene el sindicalismo argentino?
Yo creo que va a haber bastante Va a resistencia. haber resistencia, Va a ver ¿no? cómo el gobierno negocia y bueno, yo creo que también hay un tema de cajas, quién se queda con qué Porque y además, demás. claro, hay un problema. Pero yo creo que los sindicatos deberían tener un incentivo a querer apoyar la reforma, no por este tema, no tenemos la mitad de la población fuera. Entonces, si se sumara más gente, habría más gente que podría sumar a los sindicatos, ¿no? Agrandaríamos la torta. Hay como dos cosas distintas en esta necesidad de la reforma. Por un lado está el hecho de si modificar ese marco institucional efectivamente va a generar empleo. Y la segunda es, aunque no generara empleo, si la modificación podría, digamos, disminuir el porcentaje de trabajo precarizado y de muchos monotributistas. Hemos visto que en determinado momento aumentaron los monotributistas, pero en realidad lo que está disfrazando es una relación laboral. Digo, ¿para cuál de esas dos cosas crees vos que es más fácil o más efectivo la reforma? Digamos, blanquear trabajo o para generar nuevos empleos? Yo creo que es más factible que se blanquee, que es este tipo de relaciones encubiertas o el trabajo en gris, que de hecho ahora con la nueva encuesta permanente de hogares se distingue, que Claro. podemos ver el porcentaje de trabajo en gris, que tiene una parte declarada, la otra no, o es monotributista y después pasa a empleado. Yo creo que la legislación laboral ayudaría a eso. Ahora, la generación de empleo yo creo que tiene muchas cuestiones, como te decía, el crecimiento económico, la educación, que es un tema del cual no se está hablando, el deterioro que viene sufriendo Argentina. Y bueno, esto sí, los papers demuestran que el motor de desarrollo del crecimiento económico es el capital humano. Sin lugar a Y en dudas. Argentina lo estamos descuidando y el cambio que hagamos hoy recién se van a ver por ahí en 20 años. Son todos temas que también deberían ser tenidos en cuenta. Y que fue un rasgo el de la calificación de la mano de obra en Argentina que nos diferenciaba bastante de otros países de la región y que no sé si aún se mantiene esa diferenciación en favor de Argentina, ¿no? Y las estadísticas educativas son malas. O sea, bueno, creo que con pandemia en todo el mundo decrecieron, pero bueno, vemos los resultados de las pruebas de aprender y vemos que los chicos no comprenden operaciones matemáticas sencillas, no tienen lectocomprensión. Después van al secundario, la mayoría no termina, los que terminan salen con muy pocas habilidades. En serio, nos estamos preparando para un mercado laboral del Realmente. futuro. Además en un momento de cambio tecnológico tan importante. Bueno, Virginia, te agradezco mucho. Te vamos a volver a molestar cuando tengamos un borrador, un Más proyecto en el Congreso para ver cómo está viendo IDESE y cómo lo estás viendo vos a este tema, que yo coincido que es central, porque si no, no se puede pensar en un futuro de un crecimiento sustentable con estas dificultades que tenemos en el mercado de trabajo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.